Muy buenos días, amada iglesia, bendiciones, feliz año nuevo a todos. Estamos muy felices de poder estar en la casa de Dios, celebrando otra vez su gracia. Muchos de nosotros en estas Navidades, con este frío que entró, fuimos afectados un poquito con algo de gripe. Yo estoy navegando un poquito eso, pero recuperándome, gracias al Señor. Y espero que si tú estás afectado también, que Dios te sane, te levante, te restaure, te dé energías para comenzar este nuevo año enfocado en amar, servir y trabajar en el reino de nuestro Dios. Hermanos, en esta mañana tenemos el privilegio de comenzar una serie que es una serie que llevamos a cabo el año pasado, al principio de la plantación de nuestra iglesia, con la idea y meta de poder nosotros celebrar nuestros valores que nos dan la identidad de quiénes somos como Iglesia Ciudad de Gracia. Y hoy queremos volver a hacer lo mismo. Queremos cimentarnos, arraigarnos en esos valores que Dios nos ha dado, que nos llevan a nosotros a movilizarnos por amor a Cristo y al Evangelio y a cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo quiero invitarles a que vayamos a un texto que está en Juan capítulo 17, porque hoy vamos a celebrar el valor de enviados en misión. Y como decía el título ahí anteriormente, antes del texto, Dios nos llama a cumplir la misión del Evangelio. Vamos a leer este texto de Juan 17, del 15 al 20, dice así la palabra del Señor en estos pocos versículos: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Señor, qué glorioso es estar en tu presencia. Realmente todavía es inconcebible en nuestras mentes el concluir cómo es posible que hombres y mujeres pecadores como nosotros podemos acercarnos a un Dios que es 3 veces santo. Pero miramos a la cruz y volvemos a ver al que es digno, aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros, aquel que cerró la brecha que nos separaba, aquel que abrió el camino para que hoy nosotros seamos perdonados, limpiados, reconciliados, redimidos, y hoy podamos decir con gozo que somos pueblo de Dios por pura gracia. Oh Padre, iniciamos este año queriendo mirar de nuevo los cimientos sobre los cuales tú has establecido tu iglesia. Y específicamente la iglesia Ciudad de Gracia, porque creemos que estos valores no son únicos para nosotros. Creemos que estos son los valores que tú has dejado en tu palabra y que tú quieres que nosotros alcancemos, que vivamos de acuerdo a ellos, que nos movilicen por amor a ti, a tu reino. Señor, y en esta mañana rogamos por el ministerio necesario de tu Espíritu, para que Él nos convenza, nos ilumine, para que Él hable a nuestros corazones verdad de Dios. Estamos sedientos, hambrientos de que en este nuevo año tu Espíritu tome control de nuestras vidas y podamos vivir para tu honra, tu gloria y tu reino. Oh Dios, visítame a mí a la hora de yo proclamar tu palabra. Tú conoces mi debilidad. Sin ti nada puedo hacer. Mira mi garganta, Señor, mi voz, sosténla.
Señor, pero también visítanos a todos. Que todos aquí seamos llenos de tu Espíritu. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Desde el año 1813, Adoniram Judson sirvió fielmente como misionero durante 37 años en el país de Birmania, ahora conocido como Myanmar. Y aunque durante los primeros 6 años de ministerio, Adoniram no tuvo ni un solo convertido, eso no apagó su celo y su pasión por cumplir la misión que Dios le había encomendado llevar a cabo en este país. Muchos le decían que Birmania, al ser un país budista, sería impenetrable con el Evangelio. Pero aún así, Adoniram comenzó a estudiar la gramática del idioma birmano. Le tomó 3 años aprender a hablar ese idioma. Y como ya él conocía el latín, el hebreo y el griego, trabajó, oigan bien, 24 años para completar la traducción entera de la Biblia al idioma birmano. Y para el tiempo de su muerte, Birmania ya tenía 100 iglesias evangélicas bautistas y más de 8,000 convertidos al Evangelio. Hoy día el país de Birmania tiene el número más grande de iglesias bautistas en todo el mundo, por detrás de Estados Unidos y la India. Y aunque ustedes no lo crean, Adoniram Judson regresó a su país natal una sola vez durante todo su ministerio de 37 años en Birmania. Tuvo que esperar 6 años para ver su primer convertido, que tienen un retrato de él ahí. Y 10 años tuvo que esperar para que su pequeña iglesia tuviera 18 miembros. Adoniram decía que cada vez que él veía zarpar un barco de Birmania, él deseaba profundamente subir a bordo y volver a casa. Su primera esposa, llamada Ana, murió en Birmania a los 14 años de ministerio. Se volvió a casar con otra misionera llamada Sara. Cuando su segunda esposa enfermó y se tuvo que ir por salud a los Estados Unidos, Adoniram escribió esto en su diario: oh, si pudiera encontrar algún lugar tranquilo de descanso en la tierra, donde pudiera pasar el resto de mis días en paz y solo realizar servicios ordinarios de ministerio. Pero enseguida él escribió palabras, verdades, predicándose a sí mismo el llamado de Dios. No, la vida es corta. La felicidad no consiste en las circunstancias externas. Millones de birmanos están pereciendo. Yo soy casi una de las únicas personas en la tierra que ha estudiado su idioma para comunicarles la salvación. No me iré de Birmania hasta que la cruz esté plantada aquí para siempre. Wow. Qué tremendo testimonio de determinación por cumplir la misión del Evangelio que Dios le encomendó. Quiera Dios darnos a nosotros la mitad de ese celo que nos lleve a plantar la cruz del Evangelio en toda la República Dominicana, en Latinoamérica y hasta el fin de la tierra. Hermanos y amigos, como cristianos, creo que nosotros hemos perdido de vista el punto más importante del Evangelio. El punto del Evangelio son las misiones. Evangelizar y hacer discípulos de un mundo perdido a través de plantaciones de iglesias, comenzando aquí en nuestra Jerusalén, pero extendiéndonos también hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy día, muchas iglesias evangélicas están muriendo. Usted sabe lo triste que es
ver iglesias con templos magníficos que a pasar de los años están declinando y quedándose vacías porque han perdido su razón de ser. Muchas en sus defectos se están estancando. ¿Y ustedes saben por qué? Porque hemos perdido el enfoque. Hermanos, cuando Dios nos salvó, inmediatamente nos envió en misión. En su gran plan de redención, Dios tiene un trabajo específico para cada creyente. Como embajador del Evangelio y como cristianos somos las únicas personas que podemos y debemos realizarlo. Nadie puede cumplir esa responsabilidad por ti. Dios llama a cada uno de sus hijos a vivir y a trabajar en misión. Ya otros corrieron la carrera como Adoniram y hoy ellos sirven como ejemplo e inspiración para nosotros porque ellos cumplieron con la misión que Dios les dio. Pero la pregunta para ti es esta: ¿estás tú cumpliendo con la misión para la cual Cristo te salvó y te llamó? ¿Quieres tú ver nuevamente a Dios derramar su gracia y poder en nuestra generación como lo hizo con Adoniram en Birmania? Alineémonos entonces a su plan. Acerquémonos a lo que Dios le apasiona, a lo que palpita constantemente en su corazón. Y al iniciar este año 2023, Iglesia Ciudad de Gracia, queremos comenzar afianzando más firmemente nuestros valores como una iglesia que se identifica en la multiplicación. Por eso en esta mañana queremos celebrar un valor que debe ser creído, abrazado y vivido por cada miembro, y es el valor de ser enviados en misión. ¿Ustedes saben con lo que nosotros soñamos? Soñamos que Ciudad de Gracia sea usada por Dios para plantar una iglesia plantadora de otras iglesias en cada provincia del país. Y que entrenemos y enviemos plantadores y muchos equipos de plantaciones sean desplegados por todo el país para cumplir con la misión que Dios nos dio en Hechos 1:8. Y por eso yo los invito a que juntos respondamos en adoración y obediencia a este mensaje que hemos titulado Cumpliendo la misión del Evangelio. Y este texto contiene una verdad que podemos aplicar a nuestras vidas de esta manera, ya que cuando Cristo te salvó, inmediatamente te enlistó en su plan de rescate para salvar a su pueblo. Tú debes cumplir con la misión de ser enviado al mundo para dar testimonio del Evangelio. Miren, de Juan capítulo 13 al capítulo 17, Jesús compartió lo que hoy nosotros conocemos como su último discurso en el aposento alto, preparando a sus discípulos para su partida, reconociendo Jesús que la hora de su pasión y sufrimiento había llegado. Y antes de ser entregado como el Cordero de Dios para morir en la cruenta cruz y realizar el necesario sacrificio para nuestra salvación, en Juan 17 Jesús eleva una oración al Padre, intercediendo por sus discípulos, encomendándolos para la misión del Evangelio, para que esa misión continuara en ellos y a través de ellos después de su partida. Y dentro de todas las peticiones que Jesús les ruega al Padre por sus discípulos, nos estamos enfocando en los versículos 15 al 20. Y el versículo clave de esa unidad es el versículo 18, que dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Solamente por esas palabras tú deberías concluir que es evidente que Dios quiere que su iglesia sea una iglesia misionera, una iglesia enviadora, una iglesia multiplicadora, porque el plan de vivir y ser enviados en misión viene del mismísimo corazón de nuestro Señor, quien dio su vida completa para vivir en misión, y Él no espera algo menos de cada uno de nosotros. Cristo mismo dijo a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y de igual manera, mis hermanos, para esto Cristo nos hizo nacer de nuevo. Él nos envió al mundo para que trabajemos en su plan y sirvamos en su misión. Ahora, Cristo en Juan 17, en estos versículos del 15 al 20, nos muestra tres maneras
cómo Él nos ha enviado al mundo para cumplir la misión del Evangelio. Y la primera manera es apartándonos de la corrupción del mundo. Apartándonos de la corrupción del mundo. Mira el versículo 15 y versículo 16. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí vemos a Cristo rogándole al Padre que no sacara a sus discípulos del mundo, porque su intención es que nosotros trabajemos con Él en la expansión de su reino, y parte de su plan para nosotros es lo que dice Tito 2:14, que es purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Por eso Cristo le pide a su Padre que a esos discípulos que ya Cristo había perdonado de sus pecados, que a esos discípulos que Cristo ya había librado de condenación, ahora Él quiere que ellos aprendan a vivir en pureza y en santidad, en justicia, apartados de la corrupción de sus corazones y del mundo. Ahora, es importante entender que el día en que creímos en Cristo como nuestro Salvador, en ese día Dios nos justificó legalmente. No te confundas. Piensa conmigo, Dios nos salvó imputando toda la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo en nuestra cuenta, para que ahora por la fe seamos declarados legalmente inocentes en Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Sin embargo, no debemos concluir que esa justificación perfecta de Jesucristo en nuestros corazones nos transforma inmediatamente en personas perfectas. Claro, todos quisiéramos eso, pero no, mis queridos hermanos. Ser justificados en Cristo no elimina la necesidad de ser santificados por Cristo. Todo el que ha creído en Cristo necesita ser guardado del mal, necesita ser guardado del maligno. Y es por eso que en el versículo 15 Cristo le pide específicamente al Padre que nos guarde. Es más, Cristo hoy día a la diestra del Padre continúa intercediendo por nosotros, para que cuando venga el día malo y seamos tentados por el pecado, por el mundo, por el diablo, no sucumbamos a nuestros deseos desordenados y por la fe podamos apagar cada uno de los dardos de fuego del maligno. Pero al Cristo dejarnos en el mundo, fuimos intencionalmente dejados en un campo de batalla. Fuimos colocados en terreno enemigo, donde Satanás gobierna como el príncipe de este sistema mundano, controlando a los hijos de desobediencia. El diablo tiene cautivo a todos los pecadores no arrepentidos, y él ha desarrollado un sistema de antivalores contrario a la santidad de Dios, seduciendo a la gente para que viva según los deseos desordenados de sus concupiscencias. Y así el diablo tiene atado a la gente, tiene atado en cadenas a este mundo, pero al mismo tiempo el diablo quiere entorpecer e impedir que los hijos de Dios avancen en su santificación, porque él sabe, oigan bien, él sabe que Dios solo usa en misión a aquellos que progresivamente se apartan de la corrupción del mundo. ¿Tú escuchaste eso? El diablo sabe que Dios solamente usa en misión a los que progresivamente se apartan de la corrupción del mundo. Y aunque Dios puede directamente, si Él quiere, protegernos de todo mal y guardar nuestra alma del maligno, Dios no nos ha eximido como hijos de Dios de la responsabilidad de pelear la batalla de la fe y utilizar el campo de batalla como un terreno para probar y aumentar nuestra fe. Cuando Cristo dijo en el versículo 16, no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo, Él quiso decir que el cristiano debe separarse del sistema corrupto de este mundo, negándose a sí mismo para no seguir los deseos de su corazón. Los cristianos tenemos que reconocer que todavía hay pecado en nosotros
y que por eso estamos llamados a luchar y pelear para crecer en santidad. Llevamos un enemigo interno, tenemos enemigos externos y todos batallan en contra de nosotros para entorpecer nuestra misión, para que no seamos instrumentos de honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Muchos de ustedes recuerdan el ataque histórico de Japón contra la base militar de Pearl Harbor en Hawái, Estados Unidos. Ocurrió en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. Fue una sorpresa total. Pilló a los Estados Unidos completamente desprevenidos. El ataque se había iniciado 200 millas al norte de Pearl Harbor, desde las cubiertas de 6 portaaviones que estratégicamente habían venido de la Armada Imperial Japonesa. En menos de 2 horas, los aviones japoneses destruyeron la mayoría de las naves de guerra estadounidenses. Solo 6 aviones lograron salir al aire para defenderse. Tristemente, el asalto cobró las vidas de 2.330 estadounidenses y dejó 1.141 heridos. Fue la derrota más humillante jamás sufrida por el ejército de Estados Unidos. Nunca se ha podido definir con exactitud el porqué de esa falta tan grave de responsabilidad y preparación. Sin embargo, la mayoría de los historiadores militares sostienen que los dirigentes de Estados Unidos estaban convencidos de que Japón nunca se atrevería a atacar, principalmente porque su armada y su economía eran demasiado débiles. Wow. ¿Y ustedes saben qué? Lamentablemente, muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros los creyentes. Podemos llegar a cometer el error de sentirnos demasiado fuertes, demasiado confiados, pensando que el enemigo no se va a atrever a atacarnos, porque estamos en Cristo. Quizá podemos llegar a pensar que porque Cristo ya nos libró de condenación, ya no tenemos que preocuparnos más si tropezamos o caemos, ya que al final Dios es un Dios de gracia y nos va a perdonar cada vez que fallamos. O quizá podemos llegar a sentirnos muy experimentados, de tal manera que ya no necesitamos vivir en esa constante preocupación y alerta con las armas en las manos por si el enemigo de repente nos sorprende. Y negligentemente bajamos las defensas, olvidando que estamos en un campo minado, ignorando cómo el poder sutil del pecado se mueve incluso dentro de nosotros y se acerca sigilosamente en las aguas de nuestros pensamientos y deseos no mortificados, hasta que finalmente nos encuentra totalmente desprevenidos y nos cae de repente como la Armada Imperial Japonesa, destruyendo nuestras vidas y nuestras relaciones, destruyendo nuestro futuro, dejando heridas mortales y marcas imborrables que nos afectan y nos impiden servir al Señor por el resto de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, no confundamos la victoria realizada de Cristo en la justificación con la necesidad diaria del creyente de luchar para alcanzar victoria en la santificación. En la santificación, Cristo nos llama como soldados a pelear diariamente contra el pecado interno y contra el mundo externo hasta que progresivamente alcancemos el carácter santo de Cristo en nosotros. Y no podemos bajar la guardia. Una evidencia de una fe verdadera es un corazón que pelea, un corazón que lucha, apartándose de la corrupción de su corazón y del mundo. Y si tropieza, una evidencia de un verdadero creyente es que se levanta de nuevo y persevera en la fe, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que si eres un verdadero creyente, tienes que aprender a luchar. Tienes que identificar cuáles son esos pecados que te asedian, los pecados de tu juventud, y luchar contra esos pecados, luchar contra la avaricia, la inmoralidad, la queja, el chisme, la amargura, la pereza, la depresión, la rebeldía, la mentira, la ira, la envidia, la borrachera, contra cualquier
otro deseo desordenado que se levante en tu corazón en contra de Cristo, Dios te llama a darle muerte. Si eres de Cristo, debes crucificar tus pasiones y deseos desordenados. ¿Tú sabes qué? Tú puedes decirle que no al pecado porque Cristo te dio un nuevo corazón que sí se lamenta, que sí se arrepiente, que sí puede resistir el pecado. Cristo te dio la morada y la presencia de su Espíritu, acompañado de la promesa de que si clamas por gracia y poder en la batalla, la gracia y el poder de Dios serán más que suficientes en tu vida. Y juntamente con la tentación, Él te dará la salida para que puedas resistir y triunfar. No hay enemigo que te pueda vencer si te vistes de toda la armadura de Dios, si aprendes a usar todos los medios de su gracia, de modo que cuando llegue el día malo, luches con ferocidad y al final puedas permanecer firme en obediencia y santidad. Tenemos que creer que si Él fue poderoso para justificarnos, Él también es poderoso para santificarnos. Él prometió que la buena obra que comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero no olvides que seguir a Cristo tiene un costo: negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Pero las recompensas de Cristo son mayores que el pecado. Son ganancias eternas que disfrutarás en esta vida y en la venidera, con el gozo, la paz y la satisfacción que traen al alma y al corazón de estar en el centro de la voluntad de Dios, superando con creces los deleites temporales del pecado. Nuestra misión, hermanos, incluye mostrarle al mundo perdido una comunidad que está siendo liberada progresivamente de los efectos destructivos del pecado. Esa es la primera manera como Dios nos ha enviado para cumplir la misión del Evangelio, es apartándonos de la corrupción del mundo. Pero hay una segunda manera, y es santificándonos con la verdad de la palabra. Esto puede parecer un poco más de lo mismo, pero son dos disciplinas espirituales diferentes. Dice el versículo 17 y luego el 19: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Versículo 19: y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. La razón por la que podemos ser santificados es porque Cristo, por medio de su obra, se santificó para nuestra santificación. Y esta es la segunda petición de Cristo al Padre: que nosotros experimentemos un proceso que Él llama santificación. Y esa palabra significa separar a una persona de lo profano y lo corrupto para ser dedicado y consagrado a Dios. Y ese proceso de pasar de lo corrupto a lo santo se lleva a cabo por medio de la purificación y el lavamiento de la palabra en la mente y el corazón. Cristo quiere que parte de nuestra misión en la tierra sea modelar, oye bien esto, sea modelar la restauración del orden y del diseño de Dios en cada área de la vida humana. Es más, Romanos 8 dice que toda la creación gime anhelando la futura liberación de la corrupción del pecado sobre todas las áreas de la naturaleza. De modo que aún lo inanimado anhela ver la plenitud final del reino de Dios. Pero no solo la creación gime, sino que también nosotros los creyentes, cuando vemos tanta corrupción y desvío del plan de Dios, por igual gemimos anhelando la redención final y disfrutar cómo será ese estado eterno cuando seremos para siempre librados interna y externamente de los efectos destructivos del pecado. De modo que existe una gran expectativa de cómo Cristo en su segunda venida restaurará todas las cosas a su diseño original. ¿No anhelan esto, hermanos? Que llegue pronto ese estado, ese reino eterno, donde ya no habrá más pecado, donde ya no habrá más muerte, sino que todas las cosas serán hechas nuevas. Ahora, mientras esperamos eso, es preciso entender que parte de nuestra misión ahora,
presente es demostrarle y modelarle al mundo las continuas y abundantes bendiciones que vienen a nuestras vidas cuando como pueblo de Dios somos gobernados y guiados por la verdad de la palabra de Dios. Piensa conmigo de nuevo. Cuando nosotros nos dejamos gobernar y guiar por la palabra, le estamos dando un vistazo, una ojeada, un adelanto al mundo de cómo será el reino eterno de Dios. Por eso es crucial que todos nosotros vivamos hoy en la misión de santificarnos a nosotros mismos con la verdad de Dios. Todos estamos urgentemente necesitados de que Cristo gobierne y santifique cada área de nuestras vidas. Es más, nosotros mismos no estamos 100% conscientes de lo lejos que estamos de la verdad, y por esa razón necesitamos sistemáticamente, diariamente, exponer nuestros corazones a la gloria de Dios revelada en su palabra. Como dice 2 de Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Hermanos, toda la Biblia revela el carácter santo y la voluntad santa de Dios. De modo que a medida que vamos contemplando esa gloria, leyendo y meditando, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos guía al arrepentimiento, nos ilumina para entender nuestra necesidad de cambio y nos empodera para vivir una vida en santidad, de tal manera que seamos transformados de gloria en gloria a la misma imagen santa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que tú y yo no podemos abandonar la lectura, la memorización, el estudio y la meditación de la palabra. Esta es una disciplina crucial de nuestra misión. Es urgente que nosotros cumplamos con nosotros cada día, ver la gloria de Dios brillando hacia adentro de nuestra alma y corazón. Y en el Antiguo Testamento, Dios instruyó al pueblo de Israel en Deuteronomio 17, 18 al 20, que una vez que un rey se sentara sobre el reino de Israel, este rey debía escribir para sí una copia de la ley de Dios y debía tenerla consigo y leerla todos los días de su vida para que aprendiera a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, de modo que no se elevara su corazón sobre sus hermanos y no se desviara del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, y así prolongara sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y yo creo que ese mandamiento se extiende a todos nosotros, porque Dios quería que el rey fuera el primer ejemplo de santificación y guiara a todo el pueblo de Israel a dejarse gobernar y guiar por la verdad transformadora de Dios. Alguien me dijo una vez, la Biblia no dice que tenemos que leerla todos los días. ¿Hay un mandamiento acaso que dice que debemos leerla cada día? Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que lee y medita cada día. Lo mismo es para nosotros. Si Dios le pedía eso al rey para que él guiara a todo el pueblo, lo mismo lo pide a los pastores. Oh pastores, pidámosle gracia a nuestro Dios para que nosotros seamos un ejemplo y pastoreemos al pueblo, guiándolos a buscar diligentemente la palabra de Dios en sus vidas. Cuando una persona se convierte al cristianismo, normalmente experimenta algunos cambios radicales en su vida, especialmente si ha venido de un pasado muy difícil de pecado. Y a través de los primeros pasos de crecimiento espiritual y de autonegación se va deshaciendo de pecados grandes, pecados públicos, pecados obvios. Pero aunque es triste decirlo, muchos creyentes nos detenemos ahí. No seguimos adelante buscando santificar otros pecados no públicos, no tan visibles, escondidos, que desordenan y estropean la imagen de Cristo en nuestras vidas. Gordon MacDonald, en su libro Ordenando tu vida privada, él relató una experiencia de su propia vida que ilustra esta verdad.
Hace algunos años, decía él, cuando mi esposa Gail y yo compramos esa vieja granja en New Hampshire, encontramos el lugar donde queríamos construir nuestra casa y cultivar la tierra, de que el terreno estaba lleno de rocas y de piedras grandes. Nos iba a costar muchísimo trabajo despejarlo todo, y la primera fase del proceso fue fácil. Las grandes rocas se fueron rápido, y cuando se fueron empezamos a ver que todavía había muchísimas rocas más pequeñas que tenían que desaparecer. Pero cuando ya habíamos limpiado el terreno de las rocas y piedras más visibles, nos dimos cuenta que había otras piedritas más pequeñas que no habíamos visto antes. Fue un trabajo mucho más duro y tedioso, pero no retrocedimos en nuestro esfuerzo. Llegó el día en que la tierra estaba lista para ser cultivada. Miren, hermanos, esa es la misma determinación que tenemos que manifestar con respecto a nuestra necesidad de ser santificados y transformados por la palabra. Tenemos que intencionalmente limpiar el terreno de nuestros corazones. No podemos conformarnos con haber sacado de nuestras vidas las piedras grandes de nuestros pecados pasados. Tenemos que esforzarnos para quitar piedras grandes, pequeñas y piedrecitas, de modo que el carácter de Cristo sea cultivado en nosotros. Por eso debemos leer y meditar la palabra, porque es la palabra que ilumina nuestro corazón oscuro. Créanme, se puede leer la Biblia mecánicamente, poniendo el Evangelio a un lado. Se puede leer así, para muerte y condenación. Debemos leer la Biblia evangélicamente, reconociendo que sigo siendo un pecador, que necesita continua santificación, que necesito que Dios me transforme, me santifique, me gobierne, me dirija, me entrene, y por eso acudo continuamente a su palabra, para que su Espíritu me ilumine y me cambie. Te pregunto, ¿estás leyendo, memorizando y meditando la palabra? Que Dios nos libre de leer la Biblia sin tener el Evangelio en el centro, que nos llama a un continuo arrepentimiento y a una continua necesidad de transformación. Que Dios en su misericordia nos libre de esa ceguera, de modo que cuando leamos la Biblia lo hagamos con el rostro descubierto, anhelando y buscando una verdadera y progresiva santificación. Estamos comenzando el año. Hoy es un buen día para trazar nuevas metas y organizarnos de tal manera que establezcamos un espacio sagrado para que la Biblia esté brillando y entrando continuamente en nuestros corazones. Hay una última manera como Dios nos ha enviado al mundo para cumplir en misión, y es anunciando la salvación por gracia en Cristo. Cristo dijo en el versículo 20: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y cuando Cristo intercedió al Padre por sus discípulos, Él también oró para que Dios los usara en misión, alcanzando a otros con el Evangelio. Y de hecho, Cristo aquí asume que nosotros lo vamos a hacer eso. Él asume que por nuestra palabra, nuestro testimonio, nuestra proclamación y predicación, otros vendrán al arrepentimiento y a la fe. De modo que una parte vital de nuestra misión, después de apartarnos de la corrupción, después de santificarnos con la palabra, es que todos salgamos a anunciar las buenas nuevas de salvación por gracia. Y miren, esto es fabuloso. Una de las verdades más gloriosas del éxito de nuestra misión, que yo estoy seguro que dominaba la mente y el corazón de Adoniram Johnson, es que Dios ha escogido salvar a pecadores desde antes de la fundación del mundo, que Él está formando un pueblo de cada lengua, tribu y nación desde la eternidad, y que ya el Padre se los entregó a su Hijo. Pero la realidad es que Dios está paulatinamente llamando al arrepentimiento y a la fe en cada generación a esos pecadores, para que se cumpla el número de los escogidos de Dios. Pero para que ese número se cumpla, tú y yo tenemos que reconocer
que el medio que Dios ha escogido utilizar para formar a ese pueblo redimido es la locura de la predicación. Dios quiere que nos dediquemos de lleno al avance de la propagación del Evangelio, no esperando, oiga bien esto, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, no esperando que los pecadores vengan a nosotros, sino nosotros yendo a buscar a los pecadores perdidos de comunidad en comunidad, estableciendo iglesias que anuncien el Evangelio de la gracia. El misionero Myers Harrison dijo en uno de sus sermones que todos nosotros como cristianos deberíamos escuchar 3 grandes llamados. Primero, el mandato que viene de arriba: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Un mandato que es dado a cada cristiano, a cada iglesia que Dios ha levantado, y por eso es que cada iglesia tiene que tener un programa misionero. Y gloria a Dios por lo que está ocurriendo en Ciudad de Gracia. Pero también él dijo que debemos escuchar el clamor de abajo. Si leemos Lucas 16 sobre el hombre rico que murió y se despertó en la condenación, este rogaba que alguien fuera y les avisara a sus hermanos para que ellos no terminaran yendo al mismo lugar de tormento. Y añadió también en tercer lugar que está el ruego de afuera. Recordando a Hechos 16:9 sobre la visión que tuvo Pablo del hombre macedonio que estaba de pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y esto también en un sentido espiritual nos dice que todas las personas que están a nuestro alrededor perdidas, es como si a la luz de la eternidad nos estuvieran rogando: por favor, ven, ayúdanos, predícanos la esperanza de gloria que hay en Cristo. Así que Ciudad de Gracia, dejemos de gastar tanto nuestro tiempo, nuestras energías y aún nuestro dinero en asuntos triviales y rutinarios que perecerán cuando existe todo un mundo perdido que necesita ser alcanzado por Cristo. Hermanos, Dios nos puso aquí estratégicamente en los ríos y los jardines, porque aquí había necesidad de una iglesia sólida, centrada en el Evangelio. Pero Dios quiere que los ríos y los jardines sean saturados con la propagación del Evangelio, de tal manera que alcancemos a todos los pecadores que Dios ha ordenado desde la eternidad para vida eterna. Pero ellos no vendrán solos. Ellos vendrán por la locura de la predicación. No es que estamos locos, sino que de una manera sobria, inteligente, estratégica e intencional nos dedicamos de lleno a anunciar el contenido del Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo como el único medio efectivo de salvación y perdón de pecados, creyendo firmemente que este es el medio por excelencia que a Dios le ha agradado utilizar para traer a pecadores al arrepentimiento. Así que parte de nuestra visión es entrenar, enviar y plantar otras iglesias. Y es importante que ustedes sepan que casi cumpliendo un año de haber sido plantados, ya nosotros estamos orando, ya nosotros estamos entrenando al próximo equipo de liderazgo que, si Dios quiere y confirma, se irá hacia arriba, a la Jacobo Magluta, donde la ciudad está creciendo y hay necesidad. Y yo te pregunto, ¿considerarías tú ser parte de ese equipo que por amor a la expansión del Evangelio y la salvación de los perdidos serás enviado en misión a plantar la próxima iglesia? Por igual, este próximo sábado tendremos una actividad aquí en Los Ríos de alcance comunitario. Donaremos ropa usada. Estamos usando todos los medios que Dios nos ha dado, porque queremos a través de la ropa compartir el Evangelio con los que ven. Así que ven, forma parte de este esfuerzo para anunciar el Evangelio. Oh, que Dios nos dé el mismo espíritu y determinación de Adoniram Johnson, y digamos por fe, en contra de todas nuestras emociones humanas: no me cansaré de anunciar el Evangelio hasta que la cruz esté plantada en cada rincón de la República Dominicana para siempre. Ciudad de Gracia cumple la misión del Evangelio. Padre, te alabo por darnos fuerzas para nosotros proclamar tu palabra y exponer este pasaje. Lo más importante no es haber escuchado y haber entendido. Lo más importante es responder.
Y yo te pido, Padre, que tú muevas el corazón de tus hijos y de tus hijas, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, para que ellos se vistan de este llamado, para que ellos también comprendan que no es solo predicar el Evangelio, también es vivirlo, que necesitamos ver el poder del Evangelio, apartándonos de la corrupción de este mundo, santificándonos con la verdad de tu palabra, para que luego nos uses como una iglesia que se multiplica y gana a otros. Oh Señor, quisiéramos ver un avivamiento con debilidad, con poca fe, porque no tenemos mucha. Rogamos que tú uses esa ciudad de gracia, como Cristo pidió por sus discípulos. Nosotros los pastores de Ciudad de Gracia pedimos por nuestros discípulos. Oh, derrama una visión que trascienda los deseos, las metas y las ambiciones de esta tierra. Despójanos de los juguetes temporales de este mundo. Que amemos tu reino, que amemos que tus escogidos vengan al arrepentimiento y a la salvación. Usa nuestra iglesia, Señor. Oh, te lo rogamos en el nombre de Jesús.